¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, imágenes divinas se descomponen por dentro, mientras los acólitos de Satán se multiplican. Las fuerzas de la oscuridad ¿podrán derribar los templos consagrados a Dios? Bienvenidos a la Tierra. Población cero. La vida sin nosotros. La cólera de Dios. Las calles de la Tierra están vacías. Y los fieles ya no llenan los bancos de millones de templos por todo el mundo. Las multitudes han desaparecido de la Basílica de San Pedro del Vaticano, centro de un credo durante 2 milenios. De la ostentación de la sábana santa en la Catedral de Turín y de las megaiglesias norteamericanas, donde rezaron millones de fieles. La humanidad construyó estas estructuras y monumentos religiosos para la eternidad. Pero la eternidad es un tiempo muy largo. Un día sin nosotros. En Río de Janeiro, en la cima del Cerro del Corcovado, el Cristo Redentor sigue siendo uno de los monumentos más impresionantes del mundo, dominando un paisaje que estuvo habitado por más de 6 millones de almas. Acabada en 1931 y con una altura de 40 metros, la estatua esconde un secreto. Parece soportar todo lo que la naturaleza le envía, incluso frecuentes rayos. La imagen parece erigida para un largo reinado sobre la Tierra. Pero, tras un día sin nosotros, cuando las centrales eléctricas empiezan a desconectarse en todo el mundo, ¿el Redentor seguirá siendo una luz en la oscuridad? Dos días sin nosotros. La imagen de Jesucristo está presente en todo el mundo. En tiempos de los humanos, la más controvertida era la sábana santa de Turín. Muchos cristianos creían que era el sudario de Cristo. Millones de creyentes acudían a Turín para contemplarlo en las contadas ostensiones públicas. Durante un tiempo, la sábana se enrollaba en un rodillo de madera y se guardaba en un cofre cubierto de amianto para protegerla del fuego. Se determinó que no era bueno para su conservación que continuara enrollada y guardada en el cofre. Así que se diseñó y construyó una vitrina especial. El nuevo relicario estanco de más de 2 toneladas controla y ajusta automáticamente la presión barométrica, la temperatura y la humedad según las condiciones climáticas. Pero cuando se corta el fluido eléctrico, también lo hace la protección. Sin nadie que restablezca las medidas necesarias para su conservación, ahora queda expuesta en Turín para la eternidad. Tres días sin nosotros. En esta iglesia vacía, las vidrieras muestran uno de los animales más importantes de la Biblia. Las ovejas prosperaron en la era moderna. En el siglo XXI su población era de más de 1.000 millones en todo el mundo. Ahora las ovejas están en peligro, pues los depredadores se preparan para el festín.
Pero algunas aún tienen una posibilidad de sobrevivir. Durante 6.000 años, el perro pastor de Anatolia ha sido criado especialmente para proteger a las ovejas de los depredadores. Si el rebaño es amenazado por osos, pumas o lobos, el perro ahuyentará esa amenaza. Esta raza incluso ha evolucionado para parecerse a las ovejas. Su pelaje claro y hocico negro les ayuda a confundirse con ellas, dificultando que los predadores localicen su ubicación exacta. Pero ¿cuánto tiempo se ocuparán los pastores caninos de sus rebaños? Cuatro días sin nosotros. En Río de Janeiro, la noche ha regresado plenamente a la oscuridad. En tiempos de los humanos, e ignorado por los millones que vivían a sus pies, esta estatua ocultó un poder secreto. Como parte de una gran renovación destinada a salvar la estatua, los trabajadores instalaron un campo de fuerza. En el año 2000, la estatua fue equipada con un sistema de mallas catódicas, que es una malla de cables instalada en el interior de la estatua, y se electrificó con una carga de bajo voltaje. Esta carga evita la corrosión del refuerzo original de acero, y la malla de cables impide esa corrosión. Ahora, sin ese campo de fuerza, ¿cuánto más puede durar el Redentor? Por la historia de la estatua, sabemos que la corrosión volvería a actuar rápidamente. Una semana sin nosotros. En Roma, dominando la ciudad, se alza la cúpula de la Basílica de San Pedro, construida directamente sobre la tumba del apóstol, el primer papa de la Iglesia Católica. Diseñada por Miguel Ángel y concluida en 1626, la maravilla de la ingeniería de 137 metros de altura sigue siendo una de las cúpulas más altas del mundo. Pero ha sufrido problemas estructurales desde el principio. Tras la construcción, se formaron grietas alrededor de la base por la expansión hacia el exterior de la estructura de la cúpula. La solución fue insertar cadenas y tensarlas para cerrar las grietas lo mejor que pudieron. Y así sigue hoy en día. Las cadenas fueron diseñadas para abrazar la cúpula interior, como las bandas de hierro que sujetan las duelas de un barril. En lugar de eslabones, el sistema usa barras de hierro entrelazadas. Las cadenas son de hierro forjado que se puede oxidar en la superficie, pero no por dentro. El óxido en superficie protege el resto del hierro. Las cadenas aguantarán durante cientos de años si se dejan así. Fuera del Vaticano, vaga una criatura incómoda. Los gatos negros estaban asociados con ritos paganos. En el año 1233, el Papa Gregorio IX los declaró instrumentos del diablo. Finalmente fueron considerados portadores de mala suerte. En el año 2006, se calcula que unos 60.000 gatos perecieron en Italia a manos de ciudadanos supersticiosos. En 2007, grupos defensores de los animales pidieron al Papa que detuviera esa matanza. Ahora, sin humanos que se interpongan en su camino, los gatos negros repoblarán el país. Dos meses sin nosotros. El sol se pone sobre las tumbas. En tiempos de los humanos, el descanso eterno
no siempre fue eterno. Estas pobres almas descansan en piezas. ¿Qué hacen estos huesos ocultos en el suelo? A diferencia de los espacios abiertos de Norteamérica, donde los enterramientos podían permanecer intactos, las prácticas de la Europa moderna incluían un método antiguo para aprovechar al máximo el espacio: el osario. Los individuos son enterrados en una tumba durante un periodo de tiempo hasta que solo quedan los huesos. El esqueleto se saca entonces de la tumba y se lleva a un osario. Así se puede enterrar más gente en esa zona. Los indicios de osarios se remontan a 3000 años antes de Cristo. Los más grandes son las catacumbas de París, que se estima contienen los huesos de más de 6 millones de personas. En la teología cristiana existe la creencia de que antes o después llegará el día del juicio final, la resurrección de los muertos. Y la gente ha creído que volverá a ocupar sus antiguos cuerpos. Muchas religiones defienden que debemos tratar los restos de los muertos adecuadamente y con respeto para que puedan culminar con éxito su paso a la otra vida. Ahora, los restos de estas almas olvidadas están mezclados para siempre. Han pasado 6 meses sin nosotros, e incluso las catedrales modernas se enfrentan a un futuro incierto. La Catedral de Cristal, a las afueras de Los Ángeles, fue uno de los símbolos más reconocidos de la fe cristiana, con una emisión televisada que atrajo a 20 millones de seguidores. Con capacidad para 3000 fieles, es uno de los edificios de cristal más grandes del mundo. Las 10.000 hojas de cristal están fijadas con silicona adhesiva. La flexibilidad de la silicona debe ayudar a que el cristal resista vientos de 150 kilómetros y soporte un terremoto de 8 grados. Pero hay otro peligro atacando a los cristales. En tiempos de los humanos, la contaminación del aire ha afectado bastante al cristal. Los contenidos ácidos del aire, como los óxidos de nitrógeno y el smog, corroen la capa protectora reflectante del cristal. Cada año, una inspección y limpieza pretendían evitar la corrosión. El difícil trabajo requería 2 semanas y 400.000 litros de amoníaco y agua para llevarlo a cabo. Pero ahora, la única limpieza le llegará de las infrecuentes lluvias del sur de California. Como un apocalipsis bíblico, el mundo natural está ganando la batalla a los logros de la humanidad. Y solamente un fiel servidor puede evitar la futura masacre. Ha pasado un año sin nosotros. Como macabras profecías arrancadas de las páginas del Apocalipsis, los edificios más grandes del mundo se agrietan y desmoronan, indefensos en ausencia del ser humano. El Coliseo romano, de 2000 años de antigüedad, es una de las edificaciones más famosas construidas por el hombre. Se afirma que dentro de estos antiguos muros, 500.000 de cristianos se enfrentaron a violentas muertes para divertir a los ciudadanos de Roma. En 1349, un terremoto derribó el muro meridional. Las piedras de esa fachada se usaron en otros edificios, incluida la Basílica de San Pedro. Pero aún sin humanos para limpiarlo y mantenerlo,
el antiguo Coliseo puede sobrevivir a los edificios más modernos. El Coliseo es una construcción increíble porque es de una cultura que inventó el hormigón. No tiene barras de refuerzo. Y eso significa que no hay hierro que pueda oxidarse. Y sin óxido, no hay expansión ni agrietamiento. Fue construido para durar, para la eternidad. En un coliseo, los cristianos encontraron la muerte. Y al otro lado del mundo, en la ciudad de Los Ángeles, otro coliseo los llamó a rezar. Construido en 1923, el Coliseo Conmemorativo de Los Ángeles congregó a una audiencia récord de más de 134.000 fieles en una aparición de Billy Graham. Pero en el primer año sin humanos, no hay oraciones suficientes que puedan detener la semilla de la destrucción. El Coliseo de Los Ángeles tiene una estructura abierta. Animales y plantas pueden pasar bajo las arcadas de las tribunas. Este edificio va a ser atacado desde dentro y desde fuera con gran rapidez. Dos coliseos, construidos con 1900 años de diferencia. ¿Cuál se llevará a la victoria final? Cinco años sin nosotros. El símbolo bíblico del mal se extiende. En el libro del Génesis, la presencia del mal en el jardín del Edén, una serpiente, pone al hombre en contra de la voluntad de Dios. El símbolo del mal era la serpiente. Este simbolismo ha llegado hasta la cultura moderna. Serpientes venenosas como la cascabel eran una amenaza literal para la humanidad, una amenaza que el hombre intentó erradicar. Aquí tengo una Crotalux atrox, una cascabel diamantada del oeste. Humanos y serpientes nos cruzamos en la vida cotidiana. En tiempos de los humanos, las cascabel se contenían con batidas anuales en el sur y medio oeste norteamericano. Eran cazadas para proteger el ganado y divertir a los curiosos en festejos populares. Anualmente se capturaban y mataban unas 16.000 serpientes. Pero ahora son ellas las que preparan una batida de otro tipo. En 5 años sin humanos, veríamos el principio de una carrera armamentística entre el imperio de los roedores y el imperio de las serpientes. Quitemos al ser humano de la ecuación. Habría rápidamente toneladas de residuos humanos. Harían su aparición los roedores y las serpientes seguirían el rastro de la comida. Como son comedores oportunistas, buscarían ratones de ciudad, ratas, incluso gatos pequeños. La serpiente irá a por cualquier cosa que siga el rastro de la comida y que se extienda por una zona urbana antes habitada por el hombre. 5 años sin predadores humanos, y el símbolo bíblico del mal se dispone a regresar. Pero hay otros depredadores al acecho. Estos lobos buscan una comida fácil, pero no la encontrarán aquí. Los perros pastores de Anatolia siguen guardando a sus ovejas, dispuestos a luchar a muerte para protegerlas. Esta dedicación comienza en el momento que nace la oveja. Los perros protegen a las ovejas cuando tienen a sus corderos. Les ayudan a expulsar la placenta y luego se la comen. Así no atraen a los lobos o coyotes de las montañas. Incluso en tiempos de enfermedad, el perro llega a extremos por el bien del rebaño. El perro protegerá al animal enfermo hasta que mejore o muera. 2, 3, 5 generaciones después, no habrá muchos cambios en las características de estos perros.
Pero cuando los perros salvajes se propaguen, cruzarse con los pastores de Anatolia podría modificar el ADN de los guardianes y dejar a las ovejas a merced de los depredadores. «25 años y nosotros». Las gloriosas paredes de la Catedral de Cristal se convierten de nuevo en un tipo singular de santuario. La mega iglesia fue construida con paneles de cristal que se abrían y cerraban automáticamente. Sin electricidad, algunos paneles abiertos han permitido la entrada de una corriente constante de semillas traídas por el viento. Poco después de la desaparición del ser humano, las plantas se apoderarán de este reino sagrado. La antigua iglesia es ahora un invernadero porque el cristal deja pasar el calor del sol e incluso sustenta un sistema de riego automático. La humedad de las tardes frías cubre la cara interior del cristal y gotea. Así tendríamos dentro un ciclo casi de lluvia natural, aunque no lo hubiera afuera. La Catedral de Cristal va camino de convertirse en un nuevo jardín del Edén. Pero los 10.000 paneles de cristal no fueron diseñados para este papel en una vida sin humanos. La goma y las juntas se degradarán con el tiempo. Si no se les presta atención, las piezas de cristal empezarán a caerse. En Roma, entre las construcciones en proceso de deterioro, un edificio extraño de paredes blancas destaca entre la maleza. Esta es la Iglesia del Jubileo. Terminada en 2003, sus inmensas paredes de hormigón pretendían representar la longevidad de la Iglesia Católica. Ahora, eso es lo que hacen. Las paredes siguen brillando blancas y resistiendo el avance destructor de las plantas. La ciudad de Roma, centro de la religión católica, ¿podría estar viviendo un auténtico milagro en una vida sin seres humanos? «50 años y nosotros». A 700 metros sobre el mar, en la cima del Corcovado, la imagen del Cristo Redentor, de 1.145 toneladas, lucha para mantener la postura. Cuando te acercas, te das cuenta de que parte de la capa exterior, el detallado de esteatita, ha saltado. Su restauración en el año 2000 reveló puntos débiles. Lo primero en caer serán las zonas parcheadas en el pasado, especialmente las muñecas, algunas partes de los brazos y el cuello. Ahí es donde la estructura ha sufrido el mayor estrés. Es el principio del fin del reinado del Cristo Redentor en la tierra. En 50 años y nosotros, fuerzas incontenibles hacen estragos en el legado de la humanidad. En un desierto remoto, un viento maldito está engullendo hogares y desmantelando una ciudad, ladrillo a ladrillo. Aquí ya ha llegado una plaga bíblica. «50 años sin nosotros». Ciudades desérticas de todo el mundo están cayendo en el olvido. ¿Cómo sabemos esto? Hay un lugar abandonado en medio de un desierto donde ya ha ocurrido. Esto es Kolmanskop, en Namibia. Puede parecer un espejismo en medio del desierto de Namibia en el sur de África.
Pero no es así. Es uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Una ciudad donde el destino podría haber salido directamente de las páginas del Antiguo Testamento. A cientos de kilómetros al sur de Windhoek, la capital de Namibia, Kolmanskop está en un rincón del desierto dejado de la mano de Dios. Decenas de hogares y edificios públicos marcan las lomas desérticas como cadáveres medio enterrados. En 1903 fue una ciudad próspera. Cientos de trabajadores alemanes vivieron y trabajaron aquí en las condiciones más duras. Es un entorno muy duro, con mucho viento. El viento arrastra mucha arena. Puede resultar muy irritante, un lugar muy incómodo para vivir. ¿Por qué alguien elegiría vivir en medio de este desierto? Por una palabra: diamantes. Millones de años antes, los diamantes surgieron de la tierra y fueron arrastrados hacia el norte, al desierto de Namibia. En Kolmanskop, los trabajadores los arrancaron literalmente de la superficie, a menudo a la luz de la luna. Hoy, sus cómodos pabellones sociales y comedores son frecuentados por un incómodo visitante: el desierto mismo. Esta casa actúa como un cortavientos natural. La arena que entra por ventanas y puertas se acumula aquí y se apila en las paredes y sube más y más como el agua en un barco que se hunde. Las puertas no se cierran. Las escaleras llevan a ninguna parte. Y las bañeras que contuvieron la preciada agua se ahogan en un mar de arena. Por todas partes, finos granos invaden las debilitadas estructuras, formando dunas perfectas, alteradas solo por las huellas de los roedores. En busca de roedores, llegan los residentes actuales de Kolmanskop. Una variedad de serpientes, incluida la mortífera coral, han hecho de esta sala su hogar. Mientras las dunas llenan lentamente cada habitación, la arena golpea el exterior del edificio. Vemos que los granos de arena de la base han erosionado la pared hasta traspasarla, abriendo un gran hueco que sigue a lo largo de esta pared parcialmente cubierta de arena. Aquí tenemos el gran destrozo. El resultado es que la fuerza de la gravedad ha hecho que la pared caiga en ese hueco. Si seguimos hacia abajo, vemos el resultado final de la pared derrumbada y el tejado encima. La rapidez con que se deteriora un edificio depende de la calidad de su construcción. Aquí tenemos un buen ejemplo de un muro meridional que muestra una resistencia diferente. Es un ladrillo de grano gordo, mucho más resistente, que sobresale en forma de relieve. El mortero entre ladrillos es más blando y se ha desgastado. Debajo tenemos lo contrario, ladrillos blandos que se han ido desgastando y que han dejado el mortero más duro en medio. Aunque rodeado de desierto, Kolmanskop está sorprendentemente cerca del Océano Atlántico. Cuando los diamantes empezaron a agotarse unos años después de su descubrimiento, los mineros alemanes construyeron otro puesto de prospección aquí, a 20 kilómetros al sur, en un lugar llamado Elizabeth Bay. En este caso, la sal marina ha demostrado ser un destructor de ladrillo aún más eficiente. Muchos de los ladrillos han desaparecido por completo, dejando el mortero que los mantuvo en su sitio.
Las condiciones extremas a menudo obligaban a los habitantes a quedarse dentro de las casas. Conocido como el Casino, este otrora espléndido edificio fue un lugar habitual de reunión para conciertos e incluso actos de culto. Traían obras de teatro, espectáculos musicales. No había mucho que hacer y no les apetecía mucho estar fuera en un entorno tan hostil. A principios de los años 30, los diamantes de Coleman's Cove y Elizabeth Bay se agotaban. La última familia partió en 1956. Tomadas directamente de las páginas de la Biblia, las palabras proféticas de Dios sobre el fin de la humanidad son un apropiado requiem para Coleman's Cove. Polvo eres, y al polvo volverás. Continúa la vida sin humanos, y el apocalipsis se desata en santos lugares de todo el mundo. Cuando las iglesias se derrumban y las reliquias se tambalean al borde de la destrucción, solo un milagro puede evitar que los últimos vestigios humanos de Dios en la tierra desaparezcan para siempre. «75 años sin nosotros». En medio de los edificios en ruinas de Roma, la iglesia del jubileo se mantiene erguida y reluciente. ¿Cómo los muros de cemento pueden seguir tan limpios y blancos sin manos humanas que los mantengan? La estructura es un milagro de ingeniería. Esta iglesia está recubierta con un cemento con base de dióxido de titanio. Se llama cemento fotocatalítico. Con la luz solar, este material descompone el CO2 y los contaminantes medioambientales y autolimpia la iglesia. El cemento repele el polvo y el agua con facilidad, dificultando la colonización de las plantas. Este precioso exterior blanco podría durar, en teoría, para siempre. Otro templo moderno, la Catedral de Cristal, sigue siendo la mega iglesia de cristal más grande del mundo, pero la obra del hombre está siendo humillada por fuerzas más grandes. Al final, nos quedaríamos con un ligero armazón de acero con pocos paños de cristal. Y finalmente, el proceso de corrosión del acero provocaría el derrumbe de toda la estructura. Bajo los escombros de la civilización, el antiguo símbolo del mal encarnado es el rey. Sin predadores humanos, las serpientes de cascabel crecen hasta alcanzar un gran tamaño. Cuanto más grande es un animal, más se puede reproducir y genéticamente mayor descendencia tendrá. El ejemplar más grande registrado hasta la fecha de cascabel diamantada ha sido de unos 2 metros de largo. Si las dejáramos solas 10, 15 o 100 años, imaginen el tamaño que alcanzarían. Podría convertirse en el mayor depredador, como algunas especies de Sudamérica. No me sorprendería ver una cascabel de 2,5 metros o 3 en menos de 50 años. 75 años sin humanos y 65 millones de años después de los dinosaurios, regresa la era de los reptiles. «100 años sin nosotros». La techumbre de la Catedral de Turín en Italia es la única barrera que separa al cielo de la sábana santa. La cúpula del siglo XV, debilitada por las grietas, se viene abajo, exponiendo el sudario a la luz del sol. Con los años, la mayor preocupación ha sido que cualquier tipo de exposición a los rayos ultravioletas pueda causar el envejecimiento de la sábana. La dosis diaria de radiación ultravioleta
está haciendo desaparecer lentamente la famosa imagen de la mortaja. Pero otra fuerza aún más destructora intensifica su ataque. El mayor riesgo de la sábana o de cualquier tejido antiguo no es tanto la luz ultravioleta como la humedad. En pocos años, cuando las tormentas empapen las juntas debilitadas, el moho empezará a atacar el lino. La imagen que muchos creyeron era Jesucristo es destruida por un hongo. «150 años sin nosotros». Comparado con el antiguo del Coliseo romano, el hormigón armado del Coliseo de Los Ángeles está en serios aprietos. En tiempos de los humanos, el terremoto de 1994 de Northridge causó casi $100 millones en daños a su estructura. El daño fue de gran alcance, especialmente en los pilares de hormigón armado y las vigas que soportan la zona superior. Ahora otro terremoto retumba en Los Ángeles. Los arcos de estilo romano de hormigón moderno se hacen pedazos. Las localidades baratas proporcionan un asiento de primera fila a la destrucción. «250 años sin nosotros». El Coliseo romano apenas ha cambiado. En tiempos de los humanos, el incesante trabajo de los obreros mantenía limpios los muros de vida vegetal. Ahora, el crecimiento extremo de las plantas está estrangulando el hormigón, pero algo lo está preservando para la eternidad. Los romanos usaron el mismo tipo de piedra caliza que nosotros, pero empleaban además ceniza volcánica. Es un poco más fina y el equilibrio químico, quizá por causalidad, resultó perfecto. Las cenizas volcánicas son tan densas que el agua no puede penetrar en el hormigón y expandirse durante los ciclos de congelación y deshielo. Roma no se construyó en un día y su Coliseo se construyó para siempre. Al otro lado del mundo, los huesos corroídos del Cristo Redentor están ahora cubiertos de una capa verde. Las plantas colonizarían la estatua. El viento batiría la superficie. Con un día de mucho viento, esta estatua se derrumbaría. Cuando los restantes monumentos levantados a Dios se agrietan y caen, ¿el último pastor sobre la tierra resistirá el impulso de abandonar a su rebaño? «500 años sin nosotros». La ausencia de humanidad ha convertido los lugares más sagrados en visiones infernales de profecía bíblica. Especialmente en el Apocalipsis, hemos descrito una imagen horrible de la Tierra como un lugar de absoluta y total destrucción, donde todo lo que ha existido en la Tierra ya no está. «5 siglos inhumanos
Y el monte sobre Río de Janeiro ya no está coronado por la figura de Jesucristo. Probablemente dentro de 400 o 500 años, encima de esta montaña habrá algo parecido a un árbol enorme que ha crecido demasiado y que fue en otro tiempo la estatua de Cristo Redentor. En el Vaticano, la cúpula de la Basílica de San Pedro sigue dominando la ciudad. Pero los cinturones de hierro están alcanzando su límite. Con el tiempo, en ausencia de humanos, esa cúpula tenderá a expandirse por su base. Esa será la zona vulnerable de la cúpula. Mientras la base empuja hacia afuera, una segunda fuerza actúa desde arriba. Tras la finalización de la cúpula en 1590, se colocaron encima una cruz y una linterna decorativa que pesan más de 3 toneladas. En la base de la cúpula, el agua de lluvia ha atacado el tejado plano de San Pedro. Lo primero que caerá en San Pedro es el techado. Planchas de metal que probablemente en 300 años empiecen a desgastarse y el tejado terminará desapareciendo. Al final, la corrosión se apoderará de todo. Las cadenas se romperán y el soporte extra de la cúpula desaparecerá. Mil años sin nosotros. Sin armaduras metálicas que lo destrocen, el Coliseo sigue siendo un testimonio del hormigón romano. Pero en el interior, la creciente vegetación está ganando la batalla. Los pájaros han transportado semillas desde todos los rincones del Imperio Romano a lo largo de la historia y las han depositado aquí. En una vida sin humanos, puede que esta circunstancia sea una de las razones por las que terminen cayendo estos muros. En su debilitada situación, un terremoto asesta el golpe final al hogar de los gladiadores. Aun con el paso de los siglos, increíblemente, el pastor de Anatolia sigue protegiendo a su rebaño. Ha evitado cruzarse con otros perros, lo que habría entorpecido su instinto de pastor. En una vida sin humanos, los perros no se cruzarían porque cualquier perro que vieran sería un depredador. Dentro de 10 o 20 generaciones, estos perros seguirán haciendo lo mismo para lo que han sido criados en los últimos 6.000 años. Los vestigios del hombre, sus lugares sagrados, sus catedrales y las imágenes de Dios han vuelto al polvo. Pero el espíritu de la humanidad pervive aquí, en el legado de lealtad que creó entre el perro pastor y su rebaño.